Nadie se despierta un sábado esperando que su vida cambie de forma irreversible. Para ella, ese día comenzó como tantos otros: el sonido de la tetera en la estufa, la luz suave filtrándose por la cortina de la cocina y Paul cepillándose los dientes arriba mientras escuchaba las noticias. Llevaban 7 años casados y 10 juntos. Compartían el gusto por películas antiguas, caminatas por senderos y el silencio cómodo que nace de la convivencia madura. No tenían hijos por elección, y eso los unía aún más. Eso era lo que ella creía. Cuando él bajó y comentó, casi sin interés, que pasaría el fin de semana ayudando a un viejo amigo de la universidad a mudarse, ella no vio razón para cuestionar. El nombre Chris no le decía nada, pero Paul parecía sincero. El beso de despedida fue breve, común. Solo deseó que no se cansara demasiado con la mudanza. La primera punzada en el estómago llegó al inicio de la tarde, cuando encontró un mensaje extraño en un grupo antiguo de amigos de la época de la residencia. Una compañera comentaba en tono de broma que Ross y Paul finalmente se reencontraron. El nombre, aunque lejano, no era irrelevante. Ross había sido una ex de Paul en los tiempos de universidad, alguien que él mencionaba de forma neutral, casi protocolar. Intrigada, buscó más mensajes y la inquietud se instaló como una sombra en la habitación. Decidió llamar, pero Paul no atendió. Envió un mensaje preguntando si todo estaba bien y él respondió minutos después: «Todo genial. Chris tiene muchas cosas. Estoy exhausto». La mentira estaba ahí, clara, pero ella aún dudaba en creer lo peor. Intentó racionalizar. Quizás Ross había pasado por allí por casualidad. Quizás la compañera estaba mal informada. Aún así, la sensación de que algo esencial se había roto era imposible de ignorar. El domingo se despertó más temprano de lo habitual. La almohada al lado seguía intacta y el celular de Paul, que normalmente reposaba sobre la cómoda, no estaba donde debería. Intentó convencerse de que solo era un fin de semana cansado para él, pero la incomodidad persistía. Entonces decidió revisar el historial de ubicación compartida en el celular, un recurso que rara vez usaban, pero que, por alguna razón, aún estaba activo. Al abrir el mapa, su corazón se aceleró. El punto indicaba una dirección en Lake Oswego, lejos de donde, según él, vivía ese tal Chris. La foto del lugar en Google confirmaba: era un condominio residencial, y el nombre listado en el timbre virtual era Ross Ellington. Allí no quedaban dudas. No supo qué hacer en los minutos siguientes. Se sentó en el sofá con el celular en la mano, los dedos helados y la garganta apretada. Una parte de ella quería llamar de inmediato. Otra parte, la que había aprendido a protegerse, prefirió observar. Respiró profundo, se levantó despacio y comenzó a ordenar el apartamento, como si la normalidad pudiera mantener su mente en su lugar. Aquella misma noche, sin enfrentamientos directos, decidió actuar. Esperó que Paul regresara. Eran casi las 10 de la noche cuando él entró por la puerta, visiblemente cansado y tratando de parecer natural. Traía una bolsa con 2 pedazos de pizza, como solía hacer cuando quería mitigar un día largo. Ella lo recibió con un «hola» contenido, y él respondió con un beso rápido en la mejilla sin percibir el peso en el aire. Mientras él se duchaba, ella accedió a la computadora, entró en la cuenta compartida de la nube, un antiguo hábito de respaldo automático de archivos, y empezó a hurgar. Lo que encontró fue devastador. Una carpeta llamada Referencias de Proyecto contenía decenas de fotos de viajes, mensajes capturados en capturas de pantalla, registros de calendarios con recordatorios como reunión con R, fechas que coincidían con mentiras, viajes de trabajo, happy hours, compromisos inventados. El suelo pareció moverse bajo sus pies. No era solo una sospecha, no era solo emocional. Él había construido una vida paralela cuidadosamente disfrazada dentro de la rutina que compartían. Y ella, a pesar de atenta, nunca había percibido las señales. Hasta ahora, ella no dijo nada esa noche. Dejó que él se acomodara en el sofá, encendiera la televisión y se comportara como si nada hubiera pasado. Su silencio no era pasividad, era cálculo. Necesitaba entender hasta dónde llegaban las mentiras antes de confrontarlo. En las horas siguientes, leyó mensajes, analizó metadatos de las fotos, tomó notas. Descubrió que algunos registros
Databan de hace 2 años, con leyendas sugerentes escritas por Ross y guardadas en capturas. Agradecida por otro fin de semana a tu lado, me haces recordar quién soy. Ninguna mención directa al nombre de Paul, pero su rostro en algunas imágenes era inconfundible, aunque mal encuadrado o cortado intencionadamente. No quedaba espacio para dudas. Aquello era un caso, no solo emocional, sino físico, constante, disfrazado con precisión. Pasó la madrugada entre lágrimas y frialdad, oscilando entre tristeza e indignación. Lo peor no era la traición en sí, era el cuidado con que él había ocultado todo, como si ella fuera un obstáculo a sortear, no una persona a respetar. El lunes por la mañana se despertó antes de que sonara el despertador. Paul todavía dormía profundamente. Por primera vez en años, sintió que ese cuerpo a su lado ya no le decía nada. Se levantó en silencio, hizo café, comió poco. En cuanto él salió para el trabajo, comenzó el proceso. Abrió su armario, tomó maletas, separó ropa, documentos, objetos personales. Cada ítem fue empaquetado con calma, sin prisa, como quien devuelve lo que ya no le pertenece. Luego llamó a una empresa de mudanzas y agendó la entrega a la dirección de Ross. Adjuntó una nota simple, escrita a mano con letra firme. Sigue siendo un buen amigo. Sin explicaciones, sin desahogo, solo un mensaje directo, como un punto final. Era el primer movimiento práctico de la nueva etapa, la separación emocional, la recuperación del control. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero también entendía que ese era el paso más importante, y ya lo había dado. La reacción de Paul llegó ese mismo día, poco antes de las 6 de la tarde. Llegó a casa y encontró el armario vacío, la cama hecha y la copia de la llave sobre la mesa de la cocina. Llamó varias veces, envió mensajes, tocó la puerta, insistió, pataleó, pero ella no abrió. Prefirió observar por la mirilla, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Sabía que ese no era momento para escuchar justificaciones. Ya había leído todas ellas, escritas en años de mentiras bien elaboradas. Al día siguiente, apareció en el consultorio donde ella atendía, intentando forzar una conversación entre paciente y paciente. Ella lo recibió en la sala de espera, de pie, sin permitir que se sentara. El tono fue calmado, pero firme. Ya no me debes explicaciones. Lo que necesitaba saber, lo descubrí sola. Paul intentó argumentar, minimizar. Dijo que se había sentido confundido, que nunca quiso hacerle daño, que Ross era un error emocional mal resuelto. Ella solo agradeció que confirmara todo lo que ya sabía y pidió que no la buscara más. Por dentro sentía el estómago revuelto, pero la firmeza de la decisión la sostenía. Los días siguientes, el silencio fue refugio y tortura. Dormía mal, con la mente acelerada, reviviendo momentos del pasado bajo una nueva lente. Pensaba en cumpleaños que él dijo haber perdido por reuniones, en fines de semana en que alegaba visitar a su madre en otra ciudad. Cada recuerdo ahora tenía un peso diferente. Aún así, se negó a caer en la autocompasión. Buscó una terapeuta especializada en relaciones abusivas y control emocional. Necesitaba entender por qué había tolerado pequeñas incoherencias por tanto tiempo. Necesitaba aprender a no culparse por confiar. En las primeras sesiones casi no podía hablar. El llanto venía antes que las palabras, pero fue en ese espacio, entre preguntas difíciles y silencios incómodos, donde empezó a reconocer que su dolor no era debilidad. Era consecuencia de una violencia sutil, escondida bajo el barniz de la estabilidad. Y eso cambiaba todo. En la tercera sesión de terapia, logró por primera vez poner en palabras la sensación de haber sido engañada meticulosamente, como si cada mentira hubiera sido calculada para no doler de una vez, sino en cuotas. La terapeuta llamó a ese patrón truth in drips, verdad a gotas. Era una forma de manipulación que diluía la gravedad de las acciones, manteniendo a la víctima siempre en duda, siempre lista para perdonar el próximo paso errado. Eso tuvo sentido inmediato para ella. Paul no era un traidor impulsivo, era un planificador. Cada omisión, cada excusa, cada media verdad era parte de una estrategia de control. Al reconocerlo, algo dentro de ella comenzó a reorganizarse. El resentimiento dio paso a una indignación lúcida. No lloró en esa sesión,
Por primera vez sintió que entendía la historia completa de lo que vivió, y no era una historia de amor frustrado, sino de un desequilibrio disfrazado de compañerismo. El cambio más concreto ocurrió a inicios de la tercera semana, cuando aceptó la propuesta de traslado temporal a una clínica en Seattle. Era una oportunidad que ya había rechazado antes por la estabilidad en Oregon, pero ahora tenía sentido. Necesitaba espacio físico, además del emocional. Viajó en auto con una maleta pequeña. Dejó atrás muebles, vajilla, fotos de viajes y todos los objetos que cargaban la historia de la pareja. Lo único que llevó consigo fue una carpeta con documentos, sus libros de anatomía y un portarretrato con una foto antigua de su madre. Una mujer que siempre decía: si no te valoras primero, nadie te enseñará cómo. En el nuevo apartamento, un estudio modesto cerca del centro, le extrañó el eco de las paredes y la ausencia de rutina, pero había algo nuevo allí: libertad. La ausencia de él, aunque dolorosa, era también una promesa de reencuentro. En Seattle, los días empezaron despacio. El trabajo ayudaba a mantener la mente ocupada, pero las noches eran demasiado silenciosas. Sin Paul, sin los programas de fin de semana, sin los viejos colegas alrededor. La soledad llegó primero como ausencia, luego como presencia insistente. Aún así, ella se negaba a retroceder. Cada vez que pensaba en escribirle, y sí, lo pensaba, volvía a la carpeta que había descargado de la nube antes de salir de casa. Allí estaban todas las pruebas, las fechas, los registros, las mentiras. Era su ancla cuando la nostalgia confundía la memoria. Un mes después de la mudanza, Paul envió un correo largo. Pedía disculpas, decía que había iniciado terapia, juraba que todo con Ross había terminado. También decía que no había sido físico, que Ross mentía, que su sentimiento por ella siempre fue verdadero. Pero había un problema. Ella ya no necesitaba esas justificaciones. La respuesta de Ross, por otro lado, llegó sin que ella lo esperara. Un correo corto, casi seco, pero directo. Ross decía estar avergonzada, que jamás debió haber alimentado esa relación, pero que no quería que ella se dejara engañar. Sí, el caso fue físico y comenzó mucho antes de cualquier reconexión virtual. Hubo encuentros, hubo deseo, hubo planes que nunca se concretaron porque Paul no tuvo el valor de terminar el matrimonio. Leer eso dolió más que todos los descubrimientos anteriores, porque era el fin de la duda. Hasta entonces, una parte de ella todavía intentaba separar la traición emocional de la física, como si una fuera más soportable que la otra. Pero ese mensaje deshizo cualquier diferencia. Y también fue el momento en que supo, sin duda, no había nada que salvar. El divorcio ya no era una hipótesis, era la única opción con dignidad. El proceso de divorcio fue sorprendentemente simple, sin hijos, sin disputas por bienes, sin batallas legales. Paul no impugnó nada, quizás por culpa, quizás porque sabía que no tenía margen para negociar. Aún así, cada etapa era una herida que debía ser reabierta. Reuniones con el abogado, revisión de documentos, firma de cláusulas. Leía cada línea con atención, como si la precisión en el contrato pudiera evitar futuras grietas en su autoestima. Cuando terminó de firmar la última página, no lloró. Solo respiró profundo, dejó el bolígrafo sobre la mesa y salió del despacho sintiendo el cuerpo más ligero, pero el alma cansada. No hubo alivio inmediato, ni esa euforia esperada, solo una certeza silenciosa. Había hecho lo correcto, no por venganza, no por orgullo, sino por integridad. Las semanas siguientes se dedicó a reconstruir una rutina que tuviera sentido fuera del eje conyugal. Comenzó a asistir a clases de yoga 3 veces por semana. Leyó libros que tenía parados desde hace años. Redescubrió el placer de cocinar para sí misma, aunque a veces la comida se enfriaba en el plato mientras miraba por la ventana. Poco a poco, el apartamento en Seattle fue adquiriendo su identidad. Cuadros nuevos, plantas en el balcón, un difusor con aroma a lavanda, detalles pequeños pero con grandes simbolismos. Un día, en una caminata matutina, pasó por un café y vio a una mujer riendo sola, con un libro en la mano. La escena, simple y cotidiana, quedó en su mente por días. Eso era lo que quería lograr, reír sola, sin necesitar a nadie como soporte.
la felicidad auténtica, la que no depende de la estabilidad de otra persona, sino de la solidez de quien estaba convirtiéndose. Hubo recaídas, claro, días en que se despertaba con nostalgia de aquello que creía tener, aunque sabía que era ilusorio. La mente humana tiene ese mecanismo cruel de recordar los momentos buenos con más nitidez cuando el presente es incierto. Pensaba en los viajes, en las risas sin motivo, en los domingos de pereza viendo documentales, y entonces recordaba que muchas de esas memorias habían sido construidas al lado de alguien que mentía con naturalidad. Era duro admitir que parte de lo vivido estuvo contaminado por segundas intenciones, pero también era liberador darse cuenta que eso no borraba su capacidad de haber sido sincera. Ella había amado con verdad, y esa verdad, aunque ahora solitaria, era un punto de honor que nadie podría quitarle. La psicóloga, en una de las sesiones, dijo algo que resonó por días. No fuiste ingenua, fuiste coherente con lo que sabías en ese momento. Esa frase trajo un consuelo inesperado. Por primera vez, dejó de preguntarse cómo no se dio cuenta antes. Dejó de culparse por haber confiado. Entendió que el error nunca fue la confianza en sí, sino el uso que Paul hizo de ella. A partir de ese momento, comenzó a cambiar el foco. En vez de preguntarse ¿por qué hizo eso?, pasó a pensar ¿qué voy a hacer con lo que quedó de mí? Ese cambio lo cambió todo. Ya no se trataba de entender al otro, sino de reconstruirse a partir de lo que quedaba, con dignidad, con verdad, con firmeza. Así empezó a experimentar una forma distinta de libertad, no la euforia de estar soltera, sino la serenidad de no someterse más a lo que la disminuía. Fue un sábado lluvioso cuando decidió revisar sus redes sociales, no por vanidad, sino por necesidad. Limpió fotos antiguas, eliminó publicaciones de viajes con Paul, bloqueó contactos en común que aún intentaban entender los dos lados. Ya no quería explicarse, ni justificar su decisión ante quienes no vivieron lo que había detrás. Entre los bloqueos también estaban familiares de Paul que, incluso después de todo, aún la llamaban radical por no considerar una segunda oportunidad. Esos mensajes venían cargados de culpa disfrazada de consejo, pero ella ya estaba en otra frecuencia. Sabía que su elección no era por orgullo, sino por autocuidado. Cada clic en el botón eliminar era también una ruptura simbólica con la versión de ella que aceptaba migajas emocionales en nombre de la paz. En el nuevo ciclo, la soledad empezó a transformarse en espacio creativo. Retomó un proyecto antiguo de escribir sobre experiencias de vida y comenzó a esbozar textos las noches de domingo. Nada muy elaborado, solo reflexiones sinceras, cartas que tal vez nunca se enviarían. En una de ellas escribió: «Me sané en el silencio. Cuando dejé de intentar convencer a los demás de que yo tenía razón, empecé a escucharme con más claridad». Ese tipo de escritura no buscaba aplausos ni consejos. Era una conversación íntima con la mujer que había sido traicionada, pero que ahora se miraba en el espejo con otros ojos, más firmes, más atentos. Y aunque sentía miedo, porque sentía, ya no se paralizaba. Había aprendido que el coraje no es la ausencia de dolor, sino la disposición a continuar a pesar de él. Y eso, ahora, era un conocimiento grabado en la piel. 2 meses después de que el divorcio se oficializara, recibió una llamada inesperada. Era la administradora de la clínica de Portland, donde trabajó por años. Había una vacante para coordinar un nuevo núcleo de rehabilitación física y emocional, un proyecto que uniría fisioterapia con apoyo psicológico para pacientes en recuperación de traumas. La invitación no era solo profesional, era un reconocimiento de quién era ella antes de la crisis. Consideró rechazarla. Aún se sentía en construcción, pero tras reflexionar días y hablar con su terapeuta, entendió que volver no significaba retroceder. Aceptó el desafío. Volvió a Oregon, pero a una nueva versión de la ciudad y de sí misma. Vivió en otro barrio, cambió de corte de cabello y por primera vez en mucho tiempo compró una bicicleta. Era el tipo de cambio pequeño que representaba libertad. Volver con elecciones propias era lo que la diferenciaba de quien fue. Paul se enteró del regreso. Mandó flores el primer día de trabajo con una nota escrita a mano. «Siempre fuiste la mejor parte de mi vida». Ella no respondió.
Puso las flores en la sala de descanso del equipo, donde todos podían verlas, no por desprecio, sino porque ese gesto ya no le pertenecía. Ya no quería vivir donde el arrepentimiento del otro dictara el ritmo de su paz. Al contrario de lo que muchos pensaban, no guardaba odio, guardaba memoria, y la memoria no necesita ser alimentada, solo respetada. Aprendió que el perdón no siempre requiere contacto. A veces, perdonar es solo negarse a cargar el peso de los demás. Eso era lo que hacía ahora. Caminaba ligera no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque eligió no arrastrarlo. Poco a poco, la protagonista empezó a ser reconocida por algo que nada tenía que ver con el pasado. Sus pacientes notaban su escucha atenta. Sus colegas respetaban su liderazgo discreto y firme, y los días dejaron de girar en torno a la supervivencia. Empezó a vivir de nuevo, con pausas, tropiezos y pequeñas victorias. Conoció gente nueva, aceptó invitaciones a cafés, cenas, pero sin prisa. No buscaba reemplazo, buscaba plenitud, y esta venía desde adentro. Una tarde, una paciente dijo emocionada: «Tienes una fuerza tranquila», como quien ya vio la peor parte del dolor, y aún así eligió seguir siendo amable. Ella sonrió. Eso era. No quería ser vista como guerrera ni como víctima, solo quería ser ella misma, con todas sus marcas y la integridad preservada. En una caminata al atardecer, sola, sentada en un banco del parque con las zapatillas sucias de tierra y el cabello recogido sin cuidado, se dio cuenta de algo simple. Ya no pensaba en Paul al despertar, ni al dormir. Él había dejado de ocupar ese espacio privilegiado en la mente, ese lugar donde las heridas todavía susurraban preguntas sin respuesta. La ausencia de pensamiento no era indiferencia, era cura. La vida había llenado ese espacio con otras cosas: trabajo, rutina, libros, encuentros casuales y sobre todo paz. Esa era una versión de ella que ya no dependía de la aprobación de nadie, y aunque con cicatrices, era una versión completa. El dolor no desapareció mágicamente, pero dejó de ser el centro de la narrativa. Y eso, al final, era todo lo que necesitaba. Años después, cuando conversaba con una colega de trabajo recién separada, se dio cuenta que contaba su historia con una claridad que antes parecía imposible. Ya no había temblor en la voz, ni ojos llorosos, solo la línea recta de los hechos, narrada con la dignidad de quien atravesó algo profundo y eligió no hundirse. La colega, entre lágrimas, preguntó cómo lo logró, y la respuesta vino sin ensayo. Dejé de esperar que él cambiara, y empecé a cambiar mi forma de mirarme. La sinceridad de esa frase no era un consejo, era un relato, porque nadie atraviesa una ruptura sin daños, pero algunos logran transformar los fragmentos en estructura, y eso fue lo que ella hizo. Se reconstruyó con conciencia, sin prisa, sin buscar aplausos, solo con verdad. De vez en cuando, aún surgía alguien que decía que ella debería haber intentado más, que todos se equivocan, que tal vez Paul merecía otra oportunidad. Pero esos comentarios ya no la afectaban. Ella sabía lo que vivió, sabía lo que soportó, y más que eso, sabía que la traición mayor no fue física ni emocional, sino silenciosa, la traición de la confianza construida con cuidado, minada gota a gota, hasta secar. Y quien destruye algo así, difícilmente entiende el valor que tenía. Por eso ya no se explicaba, no necesitaba que nadie estuviera de acuerdo con sus elecciones. La paz que sentía al apoyar la cabeza en la almohada, sabiendo que no mentía a sí misma, era prueba suficiente de que estaba en el camino correcto. Y en el fondo, eso era lo que siempre buscó. Un lugar donde no tuviera que defenderse para ser quien es. Fue solo en su cumpleaños número 38 que se dio cuenta de cuánto había cambiado. Estaba en casa, sola, con un pastel simple comprado por impulso y una copa de vino sobre la mesa. Sin fiesta, sin grandes planes, pero con una calma que no sentía desde hacía años. Recibió llamadas de pocos amigos, mensajes sinceros y extensos. No había filtro ni obligación, solo afecto genuino. Al soplar la vela, sola, sonriendo discretamente, pensó que, aunque no deseaba ese camino, quizás era justo lo que necesitaba, porque en ese nuevo capítulo ya no se trataba de arreglar el pasado, sino de cuidar el presente con responsabilidad.
No necesitaba borrar el dolor de la traición, solo asegurarse de que no guiara más sus decisiones. Y eso ya era una victoria. Más tarde esa noche, revisó archivos antiguos, ahora sin miedo. Leyó algunos mensajes viejos, vio fotos de viajes y momentos felices con Paul. No con tristeza, sino con distancia. Eso formaba parte de su historia, pero ya no definía quién era. El resentimiento dio paso a la neutralidad. Percibió que era posible recordar sin revivir. Y que el pasado, aunque doliera, podía ser solo una página, no un espejo ni una prisión. Guardó los archivos en una carpeta segura, no para revisitar, sino para recordar que no quería volver a ese punto. Era una mujer diferente ahora, más atenta, más libre, más selectiva. Y eso no se aprende en los días buenos, sino en los días que exigen decisiones firmes. En el último día del año, caminando por las calles aún decoradas con luces navideñas, decidió escribir una carta para sí misma. Se sentó en un banco de madera, sacó de su bolso un cuaderno pequeño y escribió con la pluma que siempre llevaba. Sobreviviste a un amor enfermo sin enfermarte con él. No dejaste que la mentira moldeara tu verdad, y eso, por más que nadie lo vea, es valentía. Cuando terminó, sintió los ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez, sintió orgullo de la mujer que se había convertido, no porque venció a alguien, sino porque se eligió a sí misma. Su historia no se convirtió en libro ni en conferencia motivacional, pero aún hoy, quienes la conocen notan algo diferente en su mirada, una firmeza silenciosa, como quien sabe dónde no volverá jamás. Y quizás esa sea la mayor forma de superación, seguir adelante con dignidad, aunque nadie aplauda. Ella no solo sobrevivió a la traición, se reconstruyó con verdad, y eso, más que cualquier venganza o final feliz idealizado, fue lo que la liberó para vivir de nuevo, con integridad, con respeto, con paz.